Muy buenos días, yo soy Fernando Jared Cruz de la Cruz. Hoy voy a presentar el tema de los límites sin continuidad de cálculo diferencial. Soy del grupo primero B1 vespertino y pues voy a hacer este tema. Pero lo primero tenemos que saber qué es el límite de la continuidad, pues ya que se hace ese continuo que involucra el concepto del límite cuando una X tiende a una a fx, lo que tiende a ser a f a. Esta es una definición perfecta, pues ya que siempre así definiremos que entenderá. Primero tenemos que saber el límite funcional, que existen varias formas de definir de una forma de una función de un punto, pues ya que esto se va a utilizar como un tipo de sucesiones en la definición y así aprovechar en todas las propiedades de los que nos vemos en el visto en el tema anterior, ya que así pues la definición del límite es una función con sucesiones que va a tener ejemplos siempre un aspecto similar, ya que para esto tiene que tener como una definición un límite del tema que garantizaremos que existen en unas sucesiones de convergentes. Así el punto en el que tomamos el límite se recordará como A y ya detonará en un conjunto de puntos de una comunicación de conjuntos A. Con todos estos integrantes ya podemos dar la definición de los límites de una función de un punto. Bueno, ahora que ya sabemos esto, tenemos que saber todos los que serían como el álgebra, límites, límites laterales, límites de infinitos en el infinito, asíntotas verticales y muchos más, ya que este es un tema muy extenso para saber cuáles son los temas que se deberían ver. Bueno, pues ya que acabamos en la introducción de todo esto, pues tenemos que saber que esto es un concepto que está muy relacionado en la proximidad de la tendencia de una serie de valores de una manera informal. Digamos que la L y la R es el límite de una función de fx, ya que así en un punto se tiende a que se aproxime cada vez más a la L. Bueno, a medida de esto se aproximará y se escribirá lo que nos interesa es la tendencia de una fx. Y que cuando nos aproximamos al punto de un lado, pues hablamos así límites de laterales, diremos que la L es el límite de la izquierda de una función de fx en un punto que se tiende o se aproxima cada vez más. La medida de esto sería, sería que se aproxime por la izquierda de x0, es decir, valores que se detonan por un límite. Bueno, tendremos aquí como este ejemplo y en el ejemplo que se explicó del concepto de límite. Estos serían los dos ejemplos que serían. Bueno, de así del mismo modo sería una por la derecha por todo en un punto de la X que se tiende se aproxima cada vez más a la L. Bueno, a medida esto se aproxima por la derecha, es decir, con valores R más que son mayores que R que XO y que se detona por un límite, como vemos en este ejemplo. También así, por supuesto, se detonará que exista pues una función en el punto que se debe existir, tanto en el límite por la izquierda como en el límite por la derecha, para ser iguales. Es decir, todo esto que vemos en estos ejemplos se considerará una función o así como se verá tiene que ser el valor. Sí, ya que nos están diciendo que este es el valor de 3, es decir, x es igual a 3. Bueno, ya vimos la introducción de todo esto, veremos todo y todos los ejemplos que hemos visto que vamos a analizar y visualizar en el comportamiento de las imágenes de una función. Dice que cuando el valor se aproxima a un valor de 3, por lo tanto, por la izquierda se verían valores menores de 3. Por la derecha también se verían algunos textos de cálculos que se suele dominar aproximadamente. Bueno, aproximadamente por defecto y por exceso respectivamente, como estos ejemplos que estamos viendo aquí. Bueno, ya que ya vimos todo esto, tenemos muchos ejemplos de una figura límite que se tiende a 3. Muchos ejemplos más que se verían en estos casos, ya que estos son todos los que se deberían ver en el tema de límite y continuidad, que hay muchos, como análisis de imágenes de fx alrededor de x. Y ahora analizaremos cómo son las funciones, así crecen y entonces no existe un límite. Antes suele decirse que la función diverge y se escribe, como en este ejemplo, que se verán tendencias a una función. Bueno, también aquí en este ejemplo podemos observar que el comportamiento
que el complemento en esta imagen pues crecen a medida muchos valores o que se aproximan de cero por la izquierda como por la derecha, y que este comportamiento no garantiza que tengamos una existencia de límite alrededor de x0. Ahora veremos cómo sería una definición de límite que sería una función real. Sería con A, B, C, R no vacíos. Que X es un punto de acumulación que se dice que se debería decir A. Que se dice que fx tiene un límite de LR cuando tiende que la X tiende a un X0 y que se detona un límite así por sí solo. Y aquí veremos la interpretación de una geometría que es su definición límite que se debería hacer. Ahora que todo esto se ha visto, pues ya veremos que todo lo que se definió en este tema de cálculo diferencial. Bueno, en conclusión, pues ya vimos todo lo que el tema del límite y continuidad de la función, pues ya que estos son todos estos ingredientes, ya que podemos tener una definición del límite de una función en un punto, pues esto ya quiere decir que hay muchas más de dos, pues la función de continuas que hemos estado viendo, que si puede así dibujarse en su gráfica de un solo trazo, y también existe la función discontinua que no es continua, es decir, que presenta algún punto en el que existe un exacto que la gráfica que se rompe. Todo esto ya se vio en esta que se compone una función que no es si es continua o no es continua, ya que presenta algún punto que se rompe así de este tema. Pues ya vimos que todo esto en estos temas que vimos en el límite y continuidad de funciones, pues es muy importante para saber todo esto. Bueno, de mi parte sería todo. Y aquí dejaré toda la bibliografía y todo donde investigué el reparto. Muchas gracias.